En este video vamos a tratar, aunque sea brevemente, sobre las principales verdades del cristianismo. Para el efecto, nos vamos a seguir por los libros pertenecientes a la Sociedad Teosófica, específicamente a un libro que se llama Las 7 grandes religiones, de la filósofa inglesa Anna Besant. Ella fue presidenta de la Sociedad Teosófica durante 30 años. Como ya dijimos, la Sociedad Teosófica fue fundada por la señora y filósofa Helena Blavatsky a finales del siglo XIX, y ella es autora de muchos libros, el más importante de los cuales es La Doctrina Secreta. En ella, eso es una auténtica biblioteca, una enciclopedia de esoterismo. Ella da las claves para decodificar los libros secretos de todas las religiones, sobre todo la clave cosmológica, donde narra las 7 etapas evolutivas del universo, y la antropológica, donde narra las 7 etapas evolutivas del proyecto humano. Ella dio pues a Occidente, al público general de Occidente, verdades que antes se daban solamente a los iniciados, ya que los libros sagrados de todas las religiones están encriptados, son simbólicos, y si no se leen con las claves, pues no se puede entender el verdadero sentido de dichos libros. Pero volviendo a nuestro objeto, veamos lo que dice la señora ya mencionada Anna Besant con relación al cristianismo. Dice: al tratar el cristianismo se presentan ciertas dificultades con que no tropezamos al hablar de las otras religiones. Estas dificultades emanan de distintas causas. Primero, la oscuridad de su origen, que la historia no ha podido poner en claro a causa de las luchas que sostuvo en sus principios en tiempo en que no escribían debidamente los anales y en que una masa enorme de documentos apócrifos con nombres sagrados fueron ciegamente admitidos y más tarde gradualmente expurgados. Nada importaría la oscuridad del origen, porque puede disiparla la luz del conocimiento oculto. Pero con ello muchos cristianos se sentirían en extremo ofendidos, como si se atacase lo esencial de su fe. Otra dificultad es los numerosos matices que separan a los cristianos entre sí, de modo que por cualquier senda que nos encaminemos es muy probable que muchos cristianos salgan a eso diciendo que nos hemos apartado de la verdadera senda del cristianismo. Tenemos la iglesia griega, la iglesia romana y gran número de otras iglesias denominadas impropiamente protestantes, pues este calificativo nada afirma, sino que significa simplemente la protesta contra las opiniones de otros cristianos. Así advertimos en dichos 3 grupos gran número de contradicciones, y el hombre estudioso que desea exponer las ideas sin desnaturalizarlas se ve envuelto en un verdadero torbellino de contradictorias declaraciones, hasta el punto en que al aceptar cualquiera de ellas promueve un conflicto con las demás. Aparte de la Biblia y de la doctrina de los apóstoles, ningún dogma es común al mundo cristiano, y aún abundan las disputas acerca de su interpretación. La extraordinaria importancia de todas las sectas del mundo cristiano considera la forma de fe determinada en las controversias una actitud desconocida en otras religiones, siendo para la mayor parte de las iglesias condición más indispensable la pureza de la fe que la regla de conducta. Así que procederemos no en materia lo mismo que al tratar de otras religiones, esto es, tomar las escrituras aceptadas y basar en ellas la exposición. Además, en aclaración de las escrituras, aduciré los documentos de la iglesia primitiva, las enseñanzas de los famosos padres de la iglesia, y luego, a la luz del ocultismo,
trataré de separar lo esencial de lo accesorio, o sea, lo inherente de lo sobrepuesto más tarde por ignorancia y muchas veces por exigencias de la controversia. Todavía queda otra dificultad no menos grave, que se refiere más bien al sentimiento que a la razón. De todas las religiones del mundo, solo el cristianismo presume de única verdadera. Todas las demás religiones limitan su autoridad a sus fieles y sin salirse de su propio terreno reconocen la valía de otras religiones, hacia las que por regla general se mantienen en la actitud benévola y no en opinión activa, mas no así el cristianismo. Esta religión presume ser la única revelación de Dios al hombre, la única voz de la divinidad. No tolera rival en la predicación ni admite hermanos en su casa. Quiere ser sola e inabordable y tilda de erróneas las demás religiones del mundo, cuando no las llama desdeñosamente paganas, y si algunas veces es más cortés, conserva siempre el mismo espíritu de exclusivismo. Esto por supuesto despierta enojos por ambas partes. El misionero cristiano insiste en la absoluta valía de su fe y en la nulidad de las demás, mientras que los adeptos de otras religiones, lastimados por aquel alarde de superioridad, se sienten mucho más opuestos al cristianismo que a otras religiones que no se empeñan en convertir a la gente. Especialmente en un país como la India, quienes no profesan la religión cristiana notan su aspecto pésimo de antagonismo, acompañado muy a menudo, por desgracia, de insultos y ultrajes a religiones más antiguas. Así que resulta muy difícil que os coloquéis en simpática actitud de mente para comprender lo que en realidad es esta religión, pues la veis en su más desfavorable aspecto, en el militante y no en el puramente religioso. Dice la señora Bizan: por lo tanto os ruego que siquiera interiormente apartéis de vuestro pensamiento todo cuanto haya herido vuestros sentimientos religiosos, todo cuanto haya despertado antagonismo en vosotros, y que consideréis esta religión como fácilmente podéis considerar a las demás, como uno de tantos medios de que Dios se vale para educar a la gran familia humana. O sea, como una religión que auxilia, consuela y enseña espiritualmente a millones de seres de la raza humana. Si a menudo la daña la torpeza de sus representantes, olvidadlo y considerarla como religión, no como agencia de proselitismo. Después de este exordio necesario en la India para llevar vuestras simpatías a una de las grandes religiones del mundo, pasemos pues a examinar sus autoridades y veamos cómo hemos de estudiarla y hasta qué punto podemos estimar las circunstancias en que gradualmente fue propagándose. Pues sin el estudio de estas circunstancias no llegaríamos a comprender la ulterior modificación de las doctrinas, ni podríamos hacernos cargo del modo como se desenvolvió. Primeramente hay ciertos, entre comillas, llamados libros canónicos, igualmente aceptados sin discrepancia por todas las sectas de la cristiandad, que con las denominaciones de Antiguo y Nuevo Testamento constituye la Biblia, o libros de la ortodoxia revelación divina. El Antiguo Testamento, la parte más antigua de las escrituras canónicas, consta de muchos libros, muchos de ellos históricos, procedentes de la nación judía. Estos libros abarcan un largo periodo de tiempo y en ellos se nota la sucesiva evolución, desde un estado relativamente bárbaro, en que la mezquindad del concepto religioso prescribía sangrientos y repugnantes sacrificios, hasta épocas posteriores, cuando el pueblo hebreo, ya en contacto con otras civilizaciones, especialmente con la zoroastriana, asimiló a su fe el más noble y grandioso concepto de Dios que revelan los libros proféticos, en los cuales hay algunos pasajes nobilísimos acerca de la naturaleza de Dios y la rectitud que Dios pide a los hombres. Por otra parte, en el Antiguo Testamento
están los salmos o himnos, algún tanto parecidos a los mantras de los hinduistas y a los gathas de los mazdeístas. Unos sobresalen por su noble y elevado espíritu, otros más antiguos son de carácter excesivamente belicoso y no siempre de muy austera moral. El Nuevo Testamento, por su parte, consta de 4 evangelios con la vida del fundador, un relato de la iglesia primitiva, varias epístolas escritas por los apóstoles a las diferentes agrupaciones de la naciente iglesia y un libro de profecías. Relativamente escasea la doctrina en los evangelios, pues aunque de ellos puede deducirse ciertas enseñanzas, hay pocas declaraciones de autoridad y más bien abundan los preceptos de carácter moral que filosófico. Las epístolas contienen la mayor parte de las declaraciones dogmáticas en que se bosqueja la fe. Aparte de este canon, escogido de entre gran número de documentos, tenemos, por lo que se refiere al Nuevo Testamento, las llamadas escrituras apócritas de los judíos, que son obras verdaderamente notables. Especialmente una de ellas, que es el libro de sabiduría, o documento de rara hermosura y suma espiritualidad, aceptado más fácilmente por los católicos que por los protestantes. Así que en las Biblias católicas aparecen generalmente intercalados estos libros entre el Viejo y el Nuevo Testamento, pero la mayor parte de las Biblias protestantes los eliminan por no ser canónicos. Hay también otros escritos apócrifos relacionados con la primitiva iglesia, que son los evangelios de María, de Pedro y de Santiago, historias de la infancia de Jesús, de su vida posterior, de su descenso a los infiernos, de su obra en el mundo invisible. O sea, un acopio de escritos, muchos de ellos interesantísimos, que dan prueba de la primitiva literatura cristiana y que el estudiante necesita examinar para conocer el ambiente intelectual de la primitiva iglesia. Los libros apócrifos no constan en la Biblia. Y por último, tenemos la copiosísima literatura de los padres e instructores que florecieron durante los 5 primeros siglos de la iglesia, sin cuyo conocimiento no es posible juzgar con acierto la doctrina cristiana, ni mucho menos exponerla y enseñarla. Esta literatura se debe a hombres muy doctos, algunos de los cuales, como Clemente de Alejandría e Ireneo, honran la iglesia en sus altares. Estos documentos son de grandísimo valor para comprender la evolución del cristianismo y precisamente la indiferencia con que los miran las iglesias protestantes y la profunda ignorancia en que por regla general está de ellos el bajo clero protestante es causa de que el cristianismo aparezca muchas veces en aspecto tan crudo, estrecho y antifilosófico que mucha gente ilustrada lo rechaza por irracional. Así que si los protestantes estudiasen esta literatura, como ciertamente lo hacen los católicos, influirían mucho más en la mentalidad europea, pues en ella está la base filosófica y metafísica del cristianismo. Sin embargo, aparte de la iglesia anglicana, pregunta a la señora Visan, ¿dónde hay pastores protestantes bien enterados de tales documentos? Si pasamos a las sectas disidentes, raro es el sacerdote que los haya estudiado, por lo que afirman rotundamente que la Biblia, y sólo la Biblia, es la autoridad de los protestantes. De esto resulta la más antifilosófica modalidad del cristianismo, que lo desacredita injustamente entre los pensadores. Respecto de las tradiciones orales, de que hay gran número en los 4 evangelios, fueron reunidas algo tarde, en el siglo II, y compiladas bajo el nombre de 4 apóstoles. Y añade la señora Visan, que fueron escogidos entre muchos otros documentos, lo prueba el preámbulo del tercer evangelio, que empieza diciendo, pues considerando que muchos han comprendido hacer una exposición ordenada de las cosas que con más certeza se creen entre nosotros, según como nos han sido comunicadas por los que desde el principio fueron testigos y ministros de la palabra,
Me pareció a mí igualmente bien, habiendo tenido perfecto conocimiento de todas las cosas desde el principio mismo, el escribir para vosotros ordenadamente. Este es muy importante porque demuestra cómo se escribieron estos relatos. Primeramente, la historia se divulgó de boca en boca. En el cristianismo, lo mismo que en otras religiones, había una enorme masa de tradiciones orales. Muchas de las enseñanzas sagradas jamás se escribieron, según veremos por el testimonio de algunos padres de la Iglesia. Así que el credo que se enseñaba a recitar a los catecúmenos no estaba escrito, sino que se enseñaba de viva voz como signo de reconocimiento de cierta pragmática de la Iglesia. Este periodo de enseñanza oral es de mucha importancia y lo prueban las citas que Justino Mártir, Ignacio, el pastor de Hermas y otros hacen de palabras del Señor que no están en los evangelios canónicos, pero sí en los llamados apócrifos. Así que los canónicos son compilaciones de una tradición más extensa y posterior. Hemos de ojear los copiosos escritos de Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes para ver al pormenor el estado de la Iglesia en aquel tiempo, y en ellos confiaremos para fijar puntos fundamentales sin los que no podrían ser justos con el cristianismo, como tampoco lo son hoy en día muchos de sus propios partidarios. En primer lugar, la doctrina cristiana tiene dos aspectos: la descubierta y la encubierta, la exotérica y la esotérica. Esta división subsistía entre los hebreos, que tanto influyeron en las primitivas tradiciones del cristianismo y que poseían un sistema secreto que la Cábala, y la que da las claves para la codificación de los libros sagrados que están encriptados. Al efecto, quedó necesario llamar vuestra atención sobre ciertas declaraciones de Cristo a los apóstoles, recogidas por los instructores primitivos, que no dejan duda alguna de que hubo enseñanzas ocultas y esotéricas cuya pérdida en algunas sectas de la Iglesia explica en gran parte las crudas declaraciones que ahora oímos acerca de Dios y del alma humana. Consideremos primero una o dos manifestaciones del cristianismo respecto de la forma de su propia enseñanza. Tenemos en primer término la declaración de Jesús a los apóstoles, cuando dice: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, pues a los que están fuera todos se les trata por parábolas. Esto en San Marcos. Orígenes comentaba esta declaración de Cristo como sigue: no he hablado aún de la observancia de lo que está escrito en los evangelios, cada uno de los cuales contiene mucha doctrina difícil de comprender, no solo para la multitud, sino también para algunos de los más inteligentes, como lo dará a entender muy profundamente las palabras de Jesús a los de afuera, entre comillas, al paso que reservaba el significado a los que doctos, ya en la enseñanza exotérica, le iban a ver a su casa. Y cuando se llegue a comprender, admirará la razón por qué se dice que algunos están fuera, entre comillas, y otros en casa, entre comillas. De este modo distingue Orígenes entre los que están fuera, los indoctos, la multitud ignorante, a quien solo cabía enseñar la verdad elemental por medio de parábolas, y los que estaban en casa, los apóstoles y discípulos, a quienes se revelaba íntegra la palabra de Dios. Los misterios del reino de los cielos, que no se comunicaban al mundo externo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, o sea que las huellen con sus pies. Conocemos el significado de la palabra perros, entre comillas, no solo por el empleo que le daban los historiadores judíos, sino de labios del mismo Jesús. Con el mote de perros designaban a naciones que no eran del linaje de Abraham. Así como la mujer sirio-fenicia le pidió a Jesús que ejercitase en ella su poder taumatórgico, le respondió: no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella aceptó humildemente el epíteto y replicó:
pero los perros comen las migajas que caen de la mesa de su amo. De manera que el significado de la palabra perros es evidentemente el que no está dentro del reino de Dios. Los padres de la Iglesia se acomodaron a este sentido de la palabra. Clemente de Alejandría dice que es difícil enseñar, entre comillas, oyentes puercos y no ejercitados. Así también Jesús dice a sus discípulos: tengo aún muchas cosas que deciros, pero no las podéis llevar ahora. Según la tradición, permaneció Jesús en la tierra 11 años después de resucitado, enseñando a los apóstoles las cosas secretas. San Clemente dice de este conocimiento sagrado, entre comillas: en un principio solo se comunicaba a quienes podían comprender. Ahora que el Salvador ha enseñado a los apóstoles, se nos ha transmitido la interpretación no escrita de las Escrituras. Según los Hechos, solo permaneció 40 días y durante este tiempo les habló del reino de Dios, pero estas instrucciones no quedaron escritas, ni hay rastro de ellas en las Escrituras canónicas. Orígenes observa sobre este mismo hecho que Jesús conversaba con sus discípulos en privado, y especialmente en sus retiros secretos acerca del Evangelio de Dios, pero no se escribieron sus palabras. Análogamente, San Pablo dice a los Corintios: yo, hermanos, no os pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a párvulos en Cristo. Y también decía: sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, lo que está encubierto, y hablamos sabiduría entre los perfectos, no entre el vulgo, sino entre los perfectos, nombre cuyo significado no necesita explicación, pues según los padres se refiere a los iniciados en los misterios, que por tanto son perfectos en la Iglesia. Examinemos ahora las prácticas de la Iglesia. Según las exponen los padres, Clemente de Alejandría declara que en sus escritos solo quiere recordar las verdades recibidas oralmente. Sé muy bien que la escritura de estas memorias mías resulta débil en comparación con aquel espíritu lleno de gracia que tuve el privilegio de oír, pero el recuerdo del arquetipo será una imagen para aquel que recibió la impresión de Tirso. Frase que todo ocultista comprenderá. Entre comillas, no es conveniente que las cosas se expongan indistintamente a todos, ni que los beneficios de la sabiduría se comuniquen a los que no están ni aun en sueños puros de alma, pues no es lícito comunicar a cualquiera lo que se ha conseguido a costa de tanto trabajo, ni los misterios de la palabra pueden explicarse a los profanos. Cierra comillas. Cuando Celso atacó al cristianismo como sistema secreto, replicó Orígenes: decir que la doctrina cristiana es un sistema secreto es completamente absurdo, pero que haya ciertas doctrinas no comunicadas a la multitud, que se revelan después de enseñadas las exotéricas, no es una peculiaridad del cristianismo, sino también de todos los sistemas filosóficos en los cuales hay verdades exotéricas y esotéricas. A fin de conservar el orden debido, los cristianos pasaban sucesivamente por diversos grados. Primero eran oyentes, luego catecúmenos, y después recibían el bautismo y entraban a ser miembros de la Iglesia, en la que también había grados. Primero los miembros generales, y de estos los de vida pura pasaban a segundo grado. El que esté puro no sólo de toda mancha, sino de pecados veniales, puede ser iniciado en los misterios de Jesús, que sólo deben conocer los santos y puros. El que actúa de iniciador dirá a los que han purificado su corazón con arreglo a los preceptos de Jesús. Aquel cuya alma haya tenido durante mucho tiempo conciencia de mal alguno, especialmente desde que se dedicara a la salvación del mundo, pues que oiga las doctrinas expuestas por Jesús primadamente a sus verdaderos discípulos. Estos eran los pocos elegidos, entre los muchos llamados, entre comillas, y además de estos había los elegidos entre los elegidos, o sea, con conocimiento perfecto, que vivían en la perfección de la rectitud con arreglo al Evangelio. Tertuliano se quejaba de que los herejes no conservaran este orden, sino que tratase a todos igualmente. Por de pronto no se sabe quién es catecúmeno y quién creyente, decía:
Todos entran, escuchan y oran del mismo modo, hasta los paganos, si alguno se encuentra entre ellos, entre comillas, arrojan los santos a los perros y echan a los puercos sus perlas, aunque seguramente falsas. Y añade la señora Bizan, parte de esta enseñanza se refiere al verdadero sentido de las escrituras, que de modo alguno se aceptaban como meros documentos históricos y morales como hoy en día. Orígenes afirma, sus declaraciones son especialmente valiosas, puesto que Sócrates dice que, entre comillas, expuso la tradición mística de la Iglesia, que la Escritura tiene significado, la carne para el hombre sencillo y el alma, entre comillas, para el más instruido, el espíritu para el perfecto, y en corrupción cita las ya mencionadas palabras de San Pablo respecto a la sabiduría de Dios en misterio. Las historias son la carne y son muy útiles para los sencillos e ignorantes, pero muchas veces se intercalan absurdos a fin de denotar el significado oculto y decir que los evangelios no contienen enteramente una historia de sucesos enlazados según la letra, pero que en realidad no ocurrieron. Entre comillas, los evangelios están en tres clases de relatos. Por ejemplo, el demonio que conduce a Jesús a la suma del monte, y el lector atento puede observar en los evangelios innumerables pasajes como este para convencer de que en las historias literales se han insertado circunstancias supuestas. Algunos padres hacen indicaciones sobre los métodos de interpretar las escrituras y es evidente que existía un sistema completo de cuyas claves, una por lo menos, era numérica. Baste lo dicho para demostrar que el cristianismo, como las demás religiones, tenía enseñanzas secretas limitadas a unos cuantos, las cuales en su mayor parte se perdieron durante la Edad Media, quedando suplantadas por la interpretación textual de la enseñanza destinada al vulgo. Unos cuantos fragmentos perduraron bajo la custodia de las iglesias griega y latina, y todavía quedan símbolos y ceremonias que denotan su primaria procedencia, pero como enseñanza sistemática han desaparecido, dejando al cristianismo desposeído de su fuerza. Ahora veamos que los protestantes condenan muchas veces la enseñanza, a no ser que puedan comprender a las gentes más sencillas, y el resultado de esta conducta en los países protestantes, en que la Iglesia mantiene su influencia entre los ignorantes y la pierde entre los doctos, pues los conceptos de Dios y de la naturaleza que satisfacen la mente del niño y del hombre inculto no se adaptan a la mente del filósofo, cuyas facultades perceptivas exigen algo más de lo que satisface las incipientes facultades del vulgo. De este modo se fue debilitando la fe cristiana, al paso que crecía la incredulidad, y así vemos hombres que han repudiado enteramente el cristianismo, porque el concepto que de él se les ha dado es indigno de mentes sensatas, y porque está en patente contradicción con ciencia. Pues, esa es una parte de la enseñanza que los teósofos y la señora Anna Bizan da sobre el cristianismo. En el siguiente video, cristianismo número 2, vamos a continuar con estas enseñanzas.